estación primera, ¿no es cierto? De tal manera que la estación siguiente es la estación anterior menos el delta X que vayan a tomar, ¿no es cierto? Bien, se asume un delta Y que después lo vamos a controlar. Entonces aquí hay un delta Y calculado, entonces vamos a ver este delta Y con este delta Y calculado para ver si eso está dentro de un rango. Si eso está dentro de un rango válido, entonces pasamos a la línea siguiente. De esta manera vamos a ver eso, columna uno. La columna 2 es el tirante de agua, pero en la sección 2. Y en la sección 2, como está cayendo el agua, normalmente es tirante crítico. Puede no caer el agua, puede ser que sea una descarga ahogada, la cual no me va a permitir hacer un cálculo, un buen cálculo del tirante, porque tengo que empezar no con el tirante crítico, sino más bien con una descarga ahogada. Para eso es más engorroso hacerlo de este modo que con el método de tomas, así que no vayan, si la descarga es ahogada, primero no van a tener el control que te da el que se presente tirante crítico. Y tú estás buscando eso, que se presente tirante crítico para tener control sobre todo un tramo de cálculo, ¿no es cierto? Entonces no vale la pena que no tengas tirante crítico. La columna 3 es el caudal en la sección 2, que en la primera de las secciones, como estás al final del canal, entonces es el caudal total. Y desde la segunda sección hacia aguas arriba, siempre voy a quitar el caudal anterior, ¿no es cierto? Entonces, columna 4 velocidad, columna 5 aquí. Estás asumiendo un delta Y que después lo vas a controlar aquí, en la columna 13. En la columna 6 el tirante de agua es el tirante anterior menos lo que es la gradita debido a la construcción del canal, que tiene una pendiente por el delta X más este delta Y asumido, ¿no es cierto? Entonces vas a tener eso en la columna 6. En esta columna 7 es el caudal 1, ya que has encontrado Y1, tienes caudal 1 y entonces tienes la posibilidad de hacer velocidades y radios hidráulicos y terminar con la radio hidráulico promedio y también con la pendiente de la línea de energía promedio. Una vez que tienes Y1 y Y2 ya está todo definido. Vas a calcular Y2 calculado, el radio hidráulico aquí está, con una 10 pendiente promedio de la línea de energía. Si quieres sacas pendiente en 1, pendiente en 2 y después recién sacas el promedio, no hay problema. Esto es, eh, digamos, la ecuación ya para no tener que calcular pendiente 1 y pendiente 2, pero no le hace. Ustedes pueden calcular pendiente 1, pendiente 2 y después sacar la pendiente promedio. Igual que estamos sacando aquí radio hidráulico 1, radio hidráulico 2, radio hidráulico promedio. Aquí tendría que aumentar dos columnitas más, que es SE1, SE2 y SE promedio. No hay problema, o calcularlo de esta manera. ¿No es cierto? En la columna 11 es el radio hidráulico promedio, perdón, columna 13 es el delta Y calculado, que responde a esta ecuación. El delta, esta no es columna 11, es columna 13. Y después tiene la columna 14, que es la verificación, que sería esta, la verificación. Aquí está mal la numeración, esta es columna 13 y esta es columna 14. Si cumple la condición, entonces pasamos a la siguiente estación dada por el delta X, ¿no es cierto? Si no cumple, debemos cambiar este delta Y asumido, ¿no es cierto? Y calcular a partir de la columna 6. Entonces no habría ningún problema, esto ya lo hemos visto para la erogación de una tabla. Lo otro es calcular a través de la ecuación de Thomas. Esto hace lo mismo, solamente que va a calcular aquí el tirante, ¿no es cierto? Fíjense, este es un claro ejemplo, aquí tienes una caída, se va a presentar Y crítico. En la ecuación de Thomas voy a calcular acá. Esta es la ecuación de Thomas, entonces YU es el tirante aguas arriba del canal, Y crítico lo puedes calcular, S es la pendiente del canal, X sub C es la distancia a la cual se presenta la altura crítica desde el borde del canal. Normalmente esto es 4 veces el tirante crítico, ¿no es cierto? Y vas a determinar entonces cuánto es la pendiente
Yo digo, el tirante aguas arriba. A ese tirante le vas a dar un bordo libre y ya está. No habría problema. Esta es la manera rápida, digamos, de hacerlo. ¿Ya? Esta es la ecuación de Thomas, ¿no es cierto? Aquí tienes Y crítico y a 4 veces Y crítico te va a presentar X crítico, ¿no es cierto? Entonces la altura crítica, es decir, se presenta a L menos 4 veces Y crítico, ¿no es cierto? En el canal corto, por ejemplo, no va, un canal de 7 metros, no es un error grosero determinar que X crítico se presenta en el brink, aquí. ¿No es cierto? Entonces podríamos hacer de esa manera y entonces estamos asumiendo entonces que el tirante crítico se va a presentar aquí, no aquí. Realmente en la realidad se presenta aquí, pero como el canal es cortito no hay problema de asumir que se presenta directamente en la parte donde está cayendo la grada. Y entonces ahí vas a calcular este Y último, ¿no es cierto? Con la ecuación que ya hemos visto. Cuando la pendiente es cero, ¿no es cierto? En la mayor parte de los... Esto es cero. Esto va a ser 2 veces Y crítico al cuadrado menos Y crítico al cuadrado, ¿no es cierto? Un vez Y crítico al cuadrado a un medio es Y crítico nomás y 2 es LT. Entonces vas a tener que YU sea 1.73 veces Y crítico. Este Y, porque esto se hace cero. Para descarga ahogada, en la misma ecuación de Thomas tienes esta ecuación, donde Y ya no es el tirante crítico, sino es el tirante esperado. Hay una profundidad de control, ¿no es cierto? Entonces puedes utilizar para encontrar el Y último. Cuando Y sea Y crítico, entonces estás en el primer caso. Ya no estás, este Y sea el Y crítico, estás en el primer caso, es decir, donde se me va a presentar un resaltito, o digo un salto, una gradita, ¿no es cierto? Y se me presenta altura crítica, y entonces va a estar en el primer caso. Si la ecuación es cero, nuevamente aquí vamos a poner cero, aquí vamos a poner cero, entonces Y último tiene esta expresión para un solo vertedero, obviamente, ¿no es cierto? Y esa es la ecuación de Thomas. Cuando hay n vertederos, entonces la ecuación de Thomas se convierte en esta ecuación, ¿no es cierto? Donde vas a tener un Y último dependiendo del número de vertederos. Aquí tú puedes tener n vertederos para la ecuación de vertido lateral en un canal. Hay un otro método que es, digamos, un método más numérico, que es el método de Chow y Trussell. Es un canal que tiene un ancho y tiene n vertederos. Como ustedes podrán ver, este difiere de este. Este es un canal que recibe agua. Este es un canal que da agua. Este recibe. Este va a dar agua. ¿No es cierto? A diferentes reactores. Entonces, este es un canal de distribución. El otro no es un canal de distribución, es un canal de recogida de aguas. Este es un canal de distribución. Para poder hacer el canal de distribución, para poder calcular el canal de distribución, vamos a emplear el método de Chow y Trussell, que ha sido derivado en 1980. Entonces, la nomenclatura, vamos a encontrar que cada vez voy a utilizar estas letritas, subletras. F de final, A de asumido, U de upstream, o sea, aguas arriba, D de downstream, aguas abajo, C calculado, B doble es el vertedero, K, K1, K2, K3, KN, ¿no es cierto? ¿A qué vertedero? AB es el average, K1 más K2 sobre 2, K2 más K3 sobre 2 es promedio y T es total. Utilizando esa nomenclatura, vamos a tener entonces la resolución dada por pasos. En el paso 1 voy a establecer el número de vertederos, el ancho de cada vertedero y la altura de cada vertedero o este antepecho. Cuidado pues que no salga agua, ¿no es cierto?
Entonces, tienes que calcular el antepecho para el caudal total, ¿no es cierto? Entonces, es N, esto es como está viendo la figura aquí, es el ancho del vertedero, este es el ancho del canal, este es W width, ¿no es cierto? Where width, este es width, no es del canal, ¿no es cierto? Entonces, W es el ancho del vertedero, ¿no es cierto? La altura del vertedero o antepecho es B, ¿no es cierto? Y el caudal total es QT. A la primera vuelta voy a asumir que en cada vertedero sale la misma cantidad de agua. Entonces, Q unitario de cada vertedero final asumido es el caudal total sobre el número de total de vertederos que tú has dicho que vas a calcular. Entonces, ese es el Q de cada vertedero. Entonces, tú divides el caudal total entre el número de vertederos y tienes el caudal total entre el número de vertederos y tienes el caudal por cada vertedero. Esto es caudal por cada vertedero final y asumido, porque estás asumiendo que en el primer paso estás asumiendo que todos los vertederos tienen el mismo caudal y eso es lo que estás asumiendo. Entonces, el paso 3 es asumir, ¿no es cierto? Con el caudal asumido en el paso 2, que es la división del caudal total entre el número de vertederos, vamos a ver el tirante, vamos a ver este vertedero nomás, que es el vertedero final. N es el vertedero final. Y vamos a ajustar el caudal utilizando la ecuación de estos hindúes, Subramanya y Awashti. ¿No es cierto? Que dicen que el caudal es 2/3 CW raíz de 2G y menos B a la 3 medios. Esto me hace recuerdo al caudal sobre cualquier vertedero, caudal igual, ¿no es cierto? CD por área raíz de 2GH. ¿No es cierto? Más o menos tiene esa forma, CD por área raíz de 2GH. En este caso CD por longitud raíz de 2GH. ¿No es cierto? Entonces aquí más o menos te da esa idea. Y este coeficiente de descarga en la mayor parte de los libros es 0.611 y te olvidas de esta parte. Pero para este método se asume, se va a sacar este CW utilizando el fruit final, el fruit en el vertedero final. ¿No es cierto? Entonces tienes CW, calculas ese CW, lo traes aquí el CW y el resto lo tienes porque B es asumido. ¿Ya? Con el caudal en entonces, este es el caudal en el último vertederito. Entonces voy a asumir aquí este tirante de agua hasta aquí, que es el tirante upstream porque está aguas arriba, este sería downstream. Este es upstream, aguas arriba, downstream es este aguas abajo. Calculo entonces el tirante aquí, aguas arriba del vertedero, que va a ser B, está B, más un valor arbitrario, donde el valor arbitrario es más que cero. O sea, voy a asumir, voy a decir cuánto es B y después voy a asumir un valor arbitrario que normalmente es 10 centímetros, nada más. Entonces voy a, si aquí tengo ya el tirante, yo puedo calcular el caudal, la velocidad en el canal. Tengo el tirante y tengo el ancho del canal, por lo tanto puedo asumir la velocidad aquí, aguas arriba, en un segmento aguas arriba, antes del vertedero final. ¿No es cierto? Y es caudal sobre área nomás, es esto. Voy a ver cuánto es el caudal, para ello voy a tener el número de Froude, esas cosas, ¿no? El Froude, aquí lo tengo, velocidad sobre raíz de G, Y, pero estamos en el último vertedero, pero aguas arriba, final, aguas arriba. Calculo el CW y calculo entonces para el vertedero final cómo va a ser la descarga. Si tengo el CW, ese CW lo voy a reemplazar aquí y entonces tengo la descarga en este vertedero. ¿No es cierto? Y aquí está. Tengo la descarga en el vertedero. Muy bien. Y voy a calcular entonces esa descarga que he calculado con el asumido, con el caudal asumido. ¿Se acuerdan que para la primera vuelta lo que hemos hecho es dividir el caudal total entre el número total de vertederos?
Y eso hemos asumido. Entonces voy a asumir, una vez que he calculado, porque dice final calculado, final asumido, voy a ver cómo estamos en la precisión, si hemos asumido bien o ha habido un error en la asunción que hemos tomado. Entonces, hago un delta Q, ¿no es cierto? Ese delta Q va a depender entonces de cuánto es el caudal que he calculado menos el caudal asumido. Si cumple el grado de precisión que yo le dé, entonces voy a pasar al grado 4, al paso 4 acá. Si no cumple, voy a incrementar el valor de YUF, este valor que está YUF ahí, entonces lo voy a incrementar. Ahí está. Un valor arbitrario y voy a calcular nuevamente todo desde el paso 3B. Entonces, este método es altamente intuitivo. Tú tienes que hacer prueba y error. Felizmente tenemos una computadora, una calculadora, un Excel, con el cual podemos hacer diferentes pruebas. Bueno, has pasado y entonces toca venir al paso 4. En el paso 4 vas a calcular la energía específica. Y la energía en canales no tiene presión, por lo tanto hemos visto que en canales, en las primeras ecuaciones que hemos visto en la hidráulica, en canales la energía es Y más B cuadrado sobre 2G. Pero en este caso tengo que ver que B cuadrado es el caudal sobre el área. Aquí está. Este es el caudal sobre el área, que ya lo he calculado, es B cuadrado, sobre 2G al cuadrado. Esto es B cuadrado sobre 2G. Y Y es el YU final. Entonces, esta energía es constante para todo el canal. Es la ley de conservación de la energía, ¿no es cierto? Y entonces voy a utilizar esta energía que estoy calculando para el resto de los vertederos. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora voy a tomar dos vertederos cualquiera. Dos vertederos, un vertedero K y el subsiguiente vertedero que sería el K más 1. Ya no estoy tomando el último vertedero, sino voy a tomar dos vertederos K, cualesquiera que estos sean. Entonces, para el penúltimo vertedero, KWK, ¿no es cierto? Voy a asumir que el caudal que sale aquí es el mismo caudal que está aquí. Entonces, estoy asumiendo una asunción grosera, estoy haciendo, ¿no? Entonces digo, bueno, el caudal que va a salir en el siguiente vertedero aguas arriba es el mismo que el que ya he calculado y he verificado además. Además, voy a decir que el Y, este Y que se me presenta aquí, este Y, es el mismo Y que acá. Ajá, eso está muy bonito. Le digo, bueno, voy a ver entonces que el Y de este vertedero K downstream que está aquí es el mismo que este Y. Ya estoy haciendo dos suposiciones. Uno, que el caudal que sale por el vertedero anterior es el mismo caudal que el que ya he calculado y lo he verificado. Eso es uno. Y dos, estoy asumiendo además que los tirantes, aguas abajo y aguas arriba del vertedero K y del vertedero K más 1 respectivamente son iguales. Aquí está. Voy a estimar entonces el caudal que sale el caudal que está en el canal. Cada vez que leo una Q mayúscula es el canal. Entonces, el canal aquí, el canal aquí, en el vertedero K, aquí hay un canal. Voy a calcular entonces cuánto es el caudal ahí. ¿No es cierto? El caudal que antes de entrar al vertedero es el caudal del vertedero, ¿no es cierto? Porque estoy calculando el vertedero. Pero más todo lo que hay en el K más 1, K más 2, K más 3, K más N, ¿no es cierto? Depende de qué vertedero estoy calculando.
Y eso está en esta formulita de acá. Entonces dice que el caudal aguas arriba del vertedero de consideración, que en este caso es el vertedero K, ¿no es cierto?, es igual al caudal que sale por el propio vertedero más la sumatoria de los caudales de los vertederos que están detrás del vertedero que estoy calculando. Y esto es esta ecuación. Voy a calcular entonces el caudal, el tirante acá. ¿Ya? Y de la ecuación de la energía, saco de la ecuación de la energía este caudal. Simplemente voy a despejar y voy a tomar en cuenta que la energía es constante, porque ya la he calculado, entonces la voy a reemplazar aquí nomás. ¿No es cierto? Y he calculado todas de tal manera que voy a tener este tirante y voy a tener este tirante. Entonces se trata de encontrar cuál va a ser el tirante promedio. Y aquí lo tengo en este pasito. Entonces tengo el caudal, que es el caudal que sale por este vertedero, más todos los caudales que salen aguas atrás. He calculado que esto es igual que esto y he calculado upstream también aquí, he calculado el vertedero promedio, o digo el tirante promedio. Ahora me toca encontrar cuál es la velocidad en el canal aquí, un momento antes, aguas arriba del vertedero que estoy calculando, y esto es esto. Caudal, velocidad igual, caudal sobre área. Calculas el FRUD y calculas nuevamente el CB en fin, todas esas cosas. ¿No es cierto? Y calculo además el caudal en el vertedero de interés. Tengo CB, tengo la formulita, tengo absolutamente todo. Comparo los caudales asumido con el calculado, porque es el calculado. Yo he asumido que para este vertedero, para el vertedero acá, en principio he dicho, muy facilito, el caudal de ese vertedero es el mismo caudal del siguiente vertedero que ya lo habría calculado. Eso he hecho. Pero entonces tengo que llegar a la comparación. Probablemente no sean los mismos. Ya he llegado a la comparación y entonces nuevamente tengo que ver cuál es la precisión. Si cumple, se pasa al paso siguiente. Si no, hay que calcular, hay que cambiar el valor de QW sub K, ¿no es cierto? Ya no puedo decir que este caudal y este caudal es el mismo, tengo que incrementar, necesito repetir del paso 5 para adelante. Continúo con ese análisis vertedero por vertedero hasta que llego al primer vertedero. Sumo los caudales, porque obviamente hay continuidad. Voy a sumar los caudales. Sí, y es la suma de los caudales internos que he calculado. Entonces, toditos los caudales internos que he calculado van a estar aquí. Voy a sumar los caudales y esto tiene que ser el caudal de diseño del canal. Y voy a comparar nuevamente este caudal de diseño del canal, que tiene que ser igual a la sumatoria de los caudales que salen por cada vertedero. Voy a calcular la precisión. Si cumple, se ha terminado el análisis. Si no cumple, tienes dos casos. Si QT es menor que QTC, se debe disminuir el primero de los caudales. ¿Se acuerdan? Caudal del vertedero final asumido. Ya no puede ser el caudal total sobre el número de vertederos. Tienes que calcular. Y el caso 2, debo incrementar el caudal. Cachito, por favor. Entonces, vamos a tener que calcular estas cosas, ¿no es cierto?, para ver si cumple o no cumple. Si no cumple, disminuir. En este otro caso se debe aumentar el valor del Q vertedero. Y nuevamente tenemos que volver a hacer absolutamente todos los cálculos que hemos estado haciendo hasta este momento. Entonces, son esos cálculos. Veamos un poquito de lo que tenemos en el Excel. Bien, aquí ya hemos hecho la curva de Riemann y aquí las curvas de repartida de lateral, canal de vertido lateral. ¿No es cierto? Estos son los canales de vertido lateral
donde asumimos un delta Y, ¿no es cierto? Y lo comparamos con el delta Y calculado. Esto ya hemos visto, y si estamos bien, pasamos al siguiente, que es la estación última, y vamos a la estación primera, ¿no es cierto? Esto ya lo hemos visto y vamos calculando, ¿no es cierto? Y aquí obviamente hay que completar porque no cumple este. Es sencillo, ¿no es cierto? Aquí vienes y le dices datos con el valor de y listo, ¿no es cierto? Aquí entonces no es 0.01, es 0.01, ¿no? Cachito, ahí está mal. Y ya está, ok, ahí cumple, ¿no es cierto? Y voy haciendo así, ¿no es cierto? Es muy sencillo. Entonces aquí le voy a poner el, el valor del canal, ¿ya? ¿De acuerdo? El valor que tengo. De esa manera estoy calculando, ¿ve? Aquí vengo aquí y análisis de hipótesis, buscar objetivo con el valor de 0.2 veces 0.1 para cambiar este valor. Aceptamos. Listo. Y así voy haciendo cumplir. Y entonces ya voy a tener lo que estoy buscando, que es la ecuación, el tirante de agua en cada sección, ¿ok? Entonces voy a ir teniendo y puedo hacer un dibujo además. Ya el dibujo les voy a dejar a ustedes. Esta es la ecuación de Markey, es para otro tipo de hidráulica. A veces tenemos vertederos, canales de masía. Entonces aquí tienes un caudal y aquí tienes otro caudal. ¿Ya? Entonces este es el caudal de diseño de tu canal, 0,700 litros por segundo. Si le metes más a este diseño de este canal, entonces va a estar fregado porque, claro, aumentar el caudal va a aumentar la velocidad y no quieres eso. Pero tú no estás controlando cuánto te está viniendo. Entonces, para ese caso, para esos casos, vas a tener este caudal, canal de demasías para controlar entonces cuánto es el caudal que va a seguir acá. Y la ecuación es muy sencilla, está aquí, esta la ecuación, ¿no es cierto? Cómo se calcula y no hay problemas. Esta es la ecuación de Demarque, la ecuación que hemos venido a hacer, y este es con orificios, puede ser con canales o puede ser con orificios aquí adentro, ¿no es cierto? O con vertederos, depende de qué estás haciendo. Y entonces esta es la primera corrida, ¿no es cierto? Y a partir de la primera corrida tienes las demás para los demás vertederos. Esto lo vamos a hacer el sábado con calmita, por favor, porque estos son, los canales estos son del tipo que empleamos normalmente en plantas de tratamiento. Entonces que el sábado con cuidadito vamos a hacer esto y para estar listos para el examen del lunes que habríamos acabado la parte de ecuaciones. Pero tienen todas las herramientas como para poder entrenar, digamos, en el uso de las herramientas. ¿Ok? Listo, muchas gracias. Día sábado entonces, señores, en la clase práctica.